Hagas lo que hagas, hazlo para sentirte mejor y para tratar de mejorar tu calidad de vida hoy y en el futuro. Es muy importante generar una vida en la que seamos sostenibles con nosotros mismos. Se habla mucho que todo lo que hagamos hoy en día favorezca al planeta en un futuro, pero con nosotros mismos no estamos siendo sostenibles. Oye, si no entrenas un día no pasa nada. Nos culpamos, nos cargamos totalmente de remordimientos. Estamos como que no estamos bien si no lo hemos hecho. Creo que también ese mensaje de permítete, escúchate, conecta con tu cuerpo y mira a ver qué necesita. Es muy importante. ¿Por qué es tan importante hacer ejercicios de fuerza y es tan bueno? Por ejemplo, para cualquier deportista a la hora de hacer cualquier deporte, ahora ya está súper demostrado que la fuerza es la base para que se puedan realizar bien, ¿no? Y para las personas un poco de pie, es la base para tener una buena calidad de vida. La fuerza es lo que te protege. Si hay una persona que quieres hacer un plan realista, yo mínimo en los planes meto un día de fuerza, un día de resistencia, movilidad, un día de meditación. Hay una obsesión por correr más, correr a ritmos más rápidos, mirar a qué velocidad estás corriendo y entonces se produce, como decíamos, esa desconexión con el cuerpo. Vivimos estresadísimos, estoy estresadísima, me voy a correr y sales a correr, durante todo el día habrás tenido una respiración súper pobre utilizando esto de tu capacidad pulmonar y de repente le quieres pedir que te dé este aire. Entonces, si tú paras y haces 5 minutos un ejercicio de respiración antes, preparas el diafragma, abres incluso la zona baja, luego vas a tener muchísimo mejor intercambio de oxígeno durante la carrera. Un cuerpo rígido es una mente rígida, un cuerpo flexible yo creo que es un cuerpo mucho más ágil, estéticamente también ayuda mucho a alargar el músculo y también esto protege mucho de lesiones. El yoga no es para todo el mundo, el yoga no es la salvación de nada y el yoga no vale por sí solo, ¿no? La felicidad es esto, es no necesitar nada, es saber estar bien contigo mismo, con tu mente, con tus pensamientos, estar respirando y sentir un bienestar. Más del 40% de las mujeres cuando llegan al embarazo dejan de entrenar. ¿Qué opinas tú de entrenar o no entrenar durante el embarazo? Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí y nada, con muchas ganas Qué de guay. hablar un ratito. Me hace mucha ilusión que estés aquí. Quiero empezar este episodio preguntándote, para que la gente se pueda poner un poco en situación, si tú llegaras ahora a un restaurante, te sientas en una mesa con gente que no te conoce de nada, ¿cómo les explicarías a qué te dedicas? Lo primero que haría sería porque me pasa mucho. De hecho, mira, te lo voy a contar con una anécdota. Cuando me casé con mi pareja, nos casamos por el notario aquí en Cataluña. Y resulta que esto es algo nuevo, que te puedas casar en notario. Nos hicieron llevar 2 testigos y les hicieron preguntas sobre nosotros. Y de hecho a mi pareja le metieron en una sala y a mí en otra. Le preguntaron 3 cosas. ¿Cuál era mi color favorito? Y a qué me dedicaba yo. Y yo no me acordaba. Y entonces fue gracioso porque luego cuando entramos a la sala nos dijeron que habíamos respondido exactamente igual. Los dos como, es un poco complicado. Ella se dedica sobre todo al mundo del bienestar, a generar contenido, a tratar de dar herramientas a las personas, sobre todo especialmente a mujeres, para llevar un estilo de vida más activo, más saludable y con más salud. Y lo hace de muchas formas diferentes, que hoy puede ser haciendo un evento y de una masterclass, ahora grabando un programa, ahora generando algo de contenido más de marcas, haciendo una carrera, creando un equipo, muchas maneras, encontrando cada día una vía diferente. Bueno, ayudar a la gente a que pues pueda vivir mejor, ¿no? Y con más sentido, al final, sí, podríamos exacto, decir así, ¿no? Tratar de... Sí, al final la palabra ayudar no me encanta, porque eso en mindfulness lo aprendimos, que es más como un servicio, porque ayudar siempre es como desde si tú estuvieras en una parte como de superioridad y te das ayuda a alguien que la necesita, ¿no? Y sin embargo es como, a mí me gusta estar como al servicio y tratar de inspirar, de dar herramientas que ayuden y educar un poco. Qué bueno. Hay algo por eso que tenemos tú y yo en común, y es que los dos hemos estudiado ingeniería, pero ni tú ni yo nos dedicamos a ello. No. Y mi historia la gente ya la conoce de sobras, pero quiero que expliques tú en tu caso, ¿en qué momento decidiste dar ese salto y te diste cuenta de que la ingeniería pues tal vez no era lo tuyo o que necesitabas algo más en tu vida y decidiste pues meterte en el tema de la salud? Vale, pues mira, las news en exclusiva, porque o sea, la historia fácil es que sí, yo soy ingeniero, siempre mi pasión fue el deporte y sí que es verdad que vengo de una familia donde pues, son arquitectos, ingenieros, mi tradición y entorno era muy licenciatura, casa, coche, hijos, ¿no? Y salirse de ahí al principio no estaba muy contemplado, pero tuve una relación con una pareja actor y la verdad que fue una de las relaciones quizás de las más dolorosas de mi vida, también de las más bonitas,
pero, ¿no? De la que, bueno, pues salí por un poco caminos diferentes y por protegerme un poco a mí misma, Claro. pero del vacío de esa relación salió la motivación para dejarlo y sobre todo lo que me dio mucha fuerza fue haber conocido que había otras formas distintas de vivir, ¿no? En su entorno pues pude conocer cómo vivía él, cómo vivían sus amigos, que sí, hoy sabían de qué trabajaban, pero pasado mañana no, y podían estar 2 meses sin trabajar y al final no pasaba nada, y luego, bueno, pues perdí el miedo, ¿no? a moverme bajo lo establecido, salirme de los marcos y entonces cuando salí de esa relación usé todo ese vacío para de repente crear un blog, empezar a escribir sobre esto y claro, te estoy hablando casi del 2011, entonces la suerte es que no había mucha gente que se dedicara a esto y bueno, pues la vida me premió mucho, el blog empezó a funcionar, empecé a trabajar también con Nike, con una gran compañía haciendo entrenos, eventos y eso me dio un poco la idea de decir, va, ¿y si lo dejo? Y apuesto y bueno, lo más difícil fue plantarme delante de mi padre y decir, mira, renuncio a un puesto de trabajo maravilloso, 14 pagas, ticket restaurant, seguro médico y doy el salto, pero bueno, la verdad que no sé muy bien de dónde saqué las fuerzas, lo hice y a partir de ahí la vida me premió mucho porque empecé dando entrenamientos en parques y en pequeños gimnasios y un año después vino Planeta y me pidió escribir un libro, ¿no? Entonces, ¿Cómo te puede cambiar la vida, o sea, tan rápido y por hecho tomar una decisión que al final es una decisión fruto de como esa inquietud, ¿no? que tienes dentro de decir, quiero probarlo? Antes en el coche lo hablábamos, que a veces incluso pensamos que cuando tienes una cierta edad, como que ya tienes que tener todo solucionado, lo que decíamos, ¿no? Tener el coche, tener la casa, tener los hijos, pero al final todo ha ido evolucionando y por suerte, pues cada uno puede escribir su camino, ¿no? Y al final, pues gracias a eso, pues hoy estás tú aquí y también estoy yo aquí, o sea que por esa parte es bonito. ¿Y en qué momento tú te diste cuenta y dijiste, ahora sí estoy haciendo eso que digo, me llena por dentro, ¿sabes? ¿Cuándo fue ese momento que te diste cuenta de que habías tomado la decisión correcta? Pues no sé por qué me ha venido un momento surrealista a la cabeza, que fue de repente me invitó el gobierno de Israel a correr la media maratón de Jerusalén y a conocer el país y a hablar de ello en mis redes sociales y me acuerdo un momento de toma de contacto y decir, wow, ¿no? ¿En qué momento estaría yo viviendo esto si me hubiera quedado en mi oficina y en mi trabajo cómodo, aquí de repente flotando en el mar muerto por trabajo? Y fue como un momento de toma de conciencia así, ¿no? Y de eso trato de tener muchos. Pero sí que es cierto que al principio tuve un punto en el que también creía que por dedicarte a tu pasión, como que ya de repente iba a ser súper feliz y empezó llegando mucho trabajo, todo relacionado más con el mundo del deporte y del mundo del fitness y tal. Y llegó un momento en el que me di cuenta que estaba un poco casi como antes, ¿sabes? Como viviendo muy rápido, haciendo muchas cosas, siempre pensando en la siguiente y que no es tanto lo que hagas, sino cómo lo hagas y sentí esa necesidad también de parar y de decir, ¿por qué estoy viviendo así, no? Claro. Me acuerdo de dar una clase en uno de los eventos más grandes de la revista Women's Health, que hacían un evento que se llama la Fit Night Out en la Plaza de Colón para 4.000 mujeres y estar viviéndolo y tener la sensación como de estarlo viendo desde fuera, ¿sabes? Como si no fuera yo quien está ahí. Y ahí fue el momento en el que dije, tengo que hacer algo. Y así llegué al mindfulness, por ejemplo. Es verdad esto que dices y al final es como que lo normalizamos todo tan rápido que es como que no te das, o sea, como que no valoras, ¿no? Todo lo que has conseguido y la evolución, porque yo ahora miro cuando empecé hace 2 años y medio y miro hacia atrás y veo todo el recorrido que he hecho y es como que no soy consciente de lo que he ido consiguiendo poco a poco. Poco a poco, exacto. Y al final yo creo que la importancia a veces es poder parar y poder decir, vale que quiero más, está muy bien querer más, pero voy a valorar lo que he conseguido, porque esto hace 2 años era impensable para mí. O sea, que esto es algo que es y muy lo guay. Que consigues y también las pequeñas caídas, que también las hay, ¿no? No, es que esto es lo que decías tú, que al final por mucho que tú te dediques a aquello que te hace feliz o aquello que tú piensas de que es como el trabajo perfecto, al final no todo va a ser perfecto. Habrá momentos más buenos, momentos peores, en que las cosas no saldrán como tú quieres y hay que aprender a gestionarlo y aprender a que pues no todo va a salir siempre bien. Al final, y ¿no? si no lo sabes disfrutar, te da igual estar haciendo el trabajo de tu vida que el trabajo más mecánico y aburrido del mundo, que
que es lo mismo. Sí. Tú como experta en salud y en bienestar, ¿cuáles dirías que son los pilares fundamentales para poder vivir mejor, pero también, o sea, vivir más, pero mejor? Vale. Bueno, el principal es tener esa conciencia, ¿no? Que para mí lo más importante es que cualquier cosa que hago a nivel deporte o ejercicio, etcétera, ese es el fin, lo que has dicho, vivir más y vivir mejor, tener mayor calidad de vida, más salud. Al final, por ejemplo, una de las peleas que yo tuve inicialmente cuando vino Planeta a escribir, a preguntarme ese libro era: querían un 10 semanas para un cuerpo 10. Y les dije, es que esto no es mi filosofía. No. Al final, yo no hago ejercicio para un cuerpo 10, hago ejercicio para sentirme 10. Y conseguí hacerles ese cambio que hace años era más difícil y más complicado, y el libro se llamó así. ¿Qué pasó? Que en vez de ser de los top ventas, pues pasó a estar bastante más escondido, porque al final todavía hay mucha operación bikini encubierta, ¿no? Entonces, el principal pilar es que hagas lo que hagas, hazlo para sentirte mejor y para tratar de mejorar tu calidad de vida hoy y en el futuro, hoy para estar mejor con los tuyos, sentirte mejor, y en un futuro, ¿no? Siempre hablo, ¿no? Es muy importante generar una vida en la que seamos sostenibles con nosotros mismos. Se habla mucho de la sostenibilidad con el planeta, ¿no? De que todo lo que hagamos hoy en día favorezca al planeta en un futuro, pero con nosotros mismos no estamos siendo sostenibles. Tenemos que hacer lo mismo y aplicar lo mismo. Vamos estresados, vamos tal, y al final no nos estamos garantizando una calidad de vida para el futuro. Y teniendo eso claro, pues para mí, y lo que trataba mucho de juntar en mi método FI es, pues eso, el equilibrio. De hecho, mira, sí que te explico un poco el logo, que engloba todo. El logo son como 2 triángulos. Para mí el equilibrio tiene que estar cuerpo, mente, alimentación. Aquí compartimos pilares. Es cierto que yo, por ejemplo, en nutrición no tengo ninguna formación ni la trabajo yo, pero sí digo, esta parte es algo que también tenéis que cuidar, porque si no, no hay equilibrio, ¿no? Y cuerpo de ahí sale otro triángulo, que es fuerza, cardio y movilidad. Hay 3 características que tiene el cuerpo, que son estas 3, que si no las cuidas se van deteriorando y eso empeora la salud. Entonces, son 3 partes de las que ahora, si quieres, te explico. Y luego la parte mente también, cuidar la salud emocional, la salud mental, y eso es todo esto un poco lo que trato de reunir. Entonces, digamos que son 2 triángulos que los engloba un círculo, que es el mindfulness, es la atención plena en lo que hacemos. Y hay otro círculo así pequeñito dentro, que es la respiración, que también es como el nexo de unión para mí entre el cuerpo y la mente, y nos ayuda a conectar todo. Qué bueno. Y al final es muy importante, porque cuando hablamos de estar, es decir, de por ejemplo, ¿no? De entrenar y de cuidarnos, que no solo es importante cuidarte, o sea, por fuera, sino también por dentro. Es decir, lo que dices tú, ¿no? El poder de la mente, también pues poder trabajar. O sea, no solo trabajarte para la parte exterior, sino también poder trabajar tu parte interna para aprender, pues, lo que decíamos antes, a gestionar emociones, a que no todo va a funcionar como tú quieres, a que no el mundo está hecho únicamente para ti. O sea, que al final es una parte muy Exacto. Y muy por eso es un triángulo, porque siempre digo, ¿no? Que ese equilibrio cuerpo, mente, alimentación es como un triángulo, porque y que tiene las 3 E's, ¿no? Por un lado, que sea lo más equilátero posible, que cuidemos por igual cada uno de los lados, entendiendo que hay momentos en los que no se puede, hay momentos puntuales que tengo mucho trabajo, y a lo mejor puedo entrenar menos, pues ahí es más importante que nunca comer mejor, ¿no? Admitiendo que es elástico, que admite pequeñas deformaciones, pero que tratemos siempre de volver al equilibrio, ¿no? Porque si no estamos bien mentalmente, por muy bien que estemos físicamente, seguimos sin tener salud, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de equilibrar ese triángulo. Porque tú crees que se puede estar, la respuesta ya la sé, pero quiero que lo argumentes, que se puede estar muy fuerte por fuera pero destrozado por dentro, es decir, súper débil por dentro a nivel... Bueno, creo que se puede aparentar, ¿no? Y seguramente hay mucha gente que lo esté. Por ejemplo, hay muchas historias de mujeres que vienen de estas competiciones culturales que tienen unos cuerpos increíbles, y casi todas, cuando pasan esa etapa, dicen que estaban absolutamente destrozadas por dentro, viviendo ¿no? Al final es extremar ese triángulo, es hacer uno de los lados súper grandes y casi siempre es en deterioro de los demás, de no estar cuidando tu salud mental, emocional, porque estás sometido a unos procesos tremendos, que incluso con medicación que puede estarte alterando tus hormonas, o
pero bueno, sin irnos a un extremo, creo que no, porque si también pones tanto tu foco ahí en que ese cuerpo sea perfecto y tal, hay algo a lo mejor que no está equilibrado, Claro. la parte mental y emocional, ¿no? Entonces, preferiría estar un poquito menos Sí. fuerte y un poquito No, más. yo resueno bastante con lo que dices tú. Y de ahí también mi siguiente pregunta, que te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre alguien que entrena por la mera estética y alguien que entrena porque realmente quiere conectar con su cuerpo y alguien que quiere, lo que decíamos, ¿no? Cuidarse tanto por dentro como por fuera. Pues creo que la principal diferencia es la conexión con el cuerpo. Alguien que entrena puramente por la estética no tiene ese momento de escucha de qué necesita su cuerpo. Hay un plan, hay un objetivo, hay que cumplirlo, ¿no? Y pues si hoy tocan estas series o tantos ciclos de repetición o tanta carga, lo hacen porque tienen ese objetivo físico. Sin embargo, si tú entrenas para estar bien, tú escuchas a tu cuerpo. Y a lo mejor hay un día, sobre todo la mujer, que ese día del ciclo, por algo, tu cuerpo te pide otra cosa. Y a lo mejor le puedes dar una recuperación activa que te va a producir más beneficio casi que meterte caña, ¿no? Y esa conexión con el cuerpo creo que es imprescindible, ¿no? Siempre digo que es encontrar el equilibrio entre el término medio, entre la diligencia, el forzarnos demasiado y también cuidado con la autoexigencia, ¿no? El también saber a veces permitirnos, si un día estoy cansado, si un día no me apetece, encontrar ese balance. Claro. A mí ayer, ahora que dices esto, me pasó porque ayer justo fue un día de locos, un lunes de dos grabaciones en el mismo día. Al final, para mí cada grabación es como mucha dedicación, es como nervios, ¿no? Es como mucho trabajo. Hay mucha Y ayer estimulación. claro, mucha estimulación al final, quieres que salga todo perfecto y tal. Y es como que cuando estoy aquí estoy como súper excitado, estoy como a tope de concentración y todo, pero luego a la que termino es como que me entra como un poco el bajón, ¿no? Y ayer fui al gimnasio y yo tengo toda la semana tengo planificado, ¿no? Mi rutina tal. Y dije, mira, digo, sé que tengo que hacer esto, pero es que no voy a hacer todo esto porque es que estoy agotado por dentro. Y dije, mira, voy a hacer un poco de fuerza y luego me voy a hacer un poco de estiramientos, un poco ¿sabes? Como de recuperación y tal. Y me voy para casa. Y al final me sienta mucho mejor hacer esto que no obligarme. Pues creo que es súper importante, Willy, lanzar ese mensaje hoy en día. Incluso yo ya te digo que llevo muchos años en esto, y igual que creo que hace 11 años sí que era muy importante, sobre todo en la mujer, hacer ese push de forzarnos a tener ese momento para nosotras de nuestra cita con el deporte, porque incluso socialmente no estaba tan establecido, ¿no? Era muy normal que el hombre fuera a su partida de fútbol, tenis o al gimnasio, pero no era tan normal que la mujer lo hiciera, y ahí sí que hubo que dar mucha caña. Pero hoy en día creo que ahí hemos dado una vuelta a la tortilla con la revolución del mundo del fitness, que por suerte está muy bien, pero por otro lado creo que donde estamos cayendo más en esa autoexigencia que te decía. Y también lanzar ese mensaje, oye, si no entrenas un día no pasa nada. Nos culpamos, nos cargamos totalmente de remordimientos, estamos como que no estamos bien si no lo hemos hecho. Entonces creo que también ese mensaje de permítete, escúchate, conecta con tu cuerpo y mira a ver qué necesita es muy importante. Y también un poco ligado a todo esto, quería preguntarte por las famosas rutinas del éxito, de levántate a las 5 de la mañana, haz tus burpees, tu ducha de agua fría, tu batido detox y es como que parece que esto es como puro marketing y es como que en vez de ayudar lo que te genera es más depresión y ansiedad y el síndrome este de decir no soy suficiente. Total. Que no lo contrario, ¿no? Total. Yo igual que no creo en ninguna dieta, porque creo que al final no es algo que puedas mantener toda la vida, ¿no? Es una alimentación equilibrada, puedes hacer una dieta si hay un problema puntual de algún tipo, pero si no, para mí es más una alimentación equilibrada. En este caso es lo mismo. Algo que tú puedas mantener toda tu vida con salud y con alegría, con energía, ¿no? Estos extremos de ahora de repente toda esta autoexigencia que a las 5 de la mañana ya hay que haberte levantado, haberte metido en hielo, al final genera una presión social tremenda y creo que no la necesitamos, que realmente ser un poco más amables con nosotros mismos es muy importante. Hoy el mensaje de que tenemos que cuidarnos es importante, pero el que más cuesta es el de saber que hay que parar también, ¿no? Y bueno, creo que hay mucho marketing también en muchas cosas de estas, muchas soluciones, y lo que tú dices, y
Y esa adrenalina, ese cortisol con el que vivimos, tú, yo, todos, hoy en día, porque es bonito. Ahora cada vez más gente se dedica a cosas que nos gustan, que nos apasionan, que nos estimulan, o hay muchos estímulos sociales y esto hace que estemos muy arriba y que se vaya generando un desequilibrio que es muy importante pararlo, ¿no? Todo, seguir ahí es seguir generando más adrenalina, más cortisol, más desequilibrio. Totalmente de acuerdo contigo. Y volviendo un poco al tema de los entrenamientos, yo soy una persona, como te he dicho, que tengo como mi rutina muy establecida y me gusta muchísimo entrenar. Y es como que puedo tener un mal día a veces, pero cuando voy a entrenar, ya sea hacer fuerza, hacer cardio, irme a correr, jugar a pádel, tal, cuando termino me da como una sensación de paz. Como si todos los problemas hubieran desaparecido. Exacto. O ya no desaparecido, pero como que de un problema que lo hacía así, de golpe es un problema que lo hace así. ¿Por qué sucede esto? Porque, bueno, o sea, yo creo que es la mejor sensación del mundo. Siempre digo que el día que menos te apetece es el que más lo necesitas, ¿no? Ahí sí que hay que equilibrar un poco lo que decía, entre diligencia y autoexigencia. Hay veces que hay que forzarse porque no apetece, porque estás cansado, pero sabes que te va a cambiar la energía absolutamente. Yo creo que al final el deporte, hablábamos el otro día en un curso que hice de Ice Bath y neurociencia, es lo que más estimula incluso algunas áreas del cerebro, lo que más neuroplasticidad produce, más incluso que hacer sudokus o cualquier cosa, es lo que más ayuda a cambiar el estado cerebral, ¿no? Y imagínate. Entonces, bueno, esto lo explica mejor, por ejemplo, una neurocientífica que os invito a conocer, que se llama Nazaret Castellanos, que es brutal, pero el efecto del deporte, de la dopamina buena que genera, las endorfinas, la sensación de bienestar en nuestro cuerpo es brutal y sobre todo cuando le das eso que necesita, ¿no? Claro. No lo haces solamente por exigencia y esa satisfacción de hoy no me apetecía pero lo he hecho también, es te brutal. cambia el mood y sí. Siempre cuando me preguntan qué le dirías a una persona para motivarla, siempre es esto, confía, porque a lo mejor todavía no conoces esa sensación, pero una vez que la conoces ya te enganchas. Ahí creo que era Juan de Tengo un Plan, que me encanta, dijo una vez una frase que le dijeron, que decía que él cuando salía a correr es como que le daba mucha pereza, ¿no? Sí. Y él dijo, mira, hacemos una cosa, la típica conversación con su mente, salimos a correr. En 5 minutos, si quieres, volvemos. Y es cuando ya estabas ahí, 5 minutos y decías, buah, venga, va, 5 minutos más. Venga, 5 minutos más. Y a la que terminas, es suerte que lo he hecho. Sí. Y sobre todo, casi te apetece más ese día que el día que has dicho, no, y son 12 kilómetros porque es que me lo ponen en el plan, ¿no? Entonces, tener esa flexibilidad claro. Me parece una de las características más bonitas de la resiliencia, ¿no? Ser flexibles con los planes y estar dispuestos a cambiar de opinión. Igual otro día, a los 5 minutos dices, no, es que hoy no tengo el cuerpo y necesito irme al sofá. Pues también está bien ser capaz de hacer eso, ¿no? Y eso pasa un poco también con las dietas. Es que yo, comparto mucho contigo, yo la palabra dieta, lo digo muchas veces, odio esta palabra, porque para mí una dieta es como algo tan restrictivo y tan prohibitivo al final, que es como... hay que ser un poco flexibles. Al final para mí una dieta es, vale, ¿a ti qué te gusta comer? ¿Te gusta comer esto? Pues vamos a hacer un plan de alimentación que te nutra, que te sea saludable, que te aporte beneficios y que te ayude pues a cumplir tus objetivos y que te ayude pues a sentirte pues mucho mejor. Pero habrá un día que tal vez en tu plan de alimentación te pondrá que comas X y tú dirás, hoy no me apetece comerme esto, me apetece comerme, me invento un helado. Pues también está bien poder darle a tu cuerpo un capricho y decir, oye, ¿quieres un helado? Pues te lo voy a dar porque te lo mereces, ¿no? Y creo que a veces cuesta mucho y es como que tenemos que ser súper cuadriculados y súper perfectos y hay que darle también un poco de atención a nuestro cuerpo y a nuestra mente también, ¿no? Yo soy cero cuadriculada y me gusta mucho incluso... Yo como muy diferente en invierno y verano, pero muchísimo. Claro. Incluso en verano casi siempre pierdo 2-3 kilos, en invierno los cojo, pero porque en verano me apetece todo mucho más fresquito, muchas más verduras, ensaladas, y en invierno pues a lo mejor me apetece más mi cocidito, mi cocina calentita. Y creo que hay que escucharlo, será por algo, a lo mejor el cuerpo necesita protegerse, ¿no? De la temperatura. Bueno. Total. ¿Tú tienes ganas de entrenar todos los días? La verdad es que tengo esa suerte, que no todos los días, pero a mí me cuesta más, tengo que trabajar más la parte del día que no hago nada, no sentirme mal conmigo misma, que el no hacerlo. Y es que no me planteo si tengo ganas, o sea, yo sé que me va a sentar tan bien. Yo, por ejemplo, ahora con mi hija me parece una responsabilidad conmigo misma porque, por ejemplo, yo cojo un día de fin de semana que estamos
abiertos a planes. Me despierto antes de que se despierte nadie en casa, me voy a correr, nado un poquito, vuelvo a casa corriendo, ya de repente tengo todo el día para decir, me entrego a lo que sea, estoy para todo, estoy con buena energía. Sin embargo, no lo he hecho, me levanto, no me puedo escapar un rato, tal, luego ya estoy como más, que no estás con esa energía, ¿no? Entonces me gusta mucho esa sensación, tengo esa suerte y es lo que trato de transmitir. Qué bueno. Me pasa mucho lo mismo que te digo. Los días que no puedo entrenar es como me falta ese algo, ¿no? Es decir, necesito salir y desconectar y quemar y luego es como que estás ya como mucho más tranquilo. Exacto. Hablamos un poco del método FI, si te parece, porque tienes tu propio método y la verdad que me parece muy interesante que combinas como estos 4 pilares que comentábamos, ¿no? Tengo por aquí el tema de la fuerza, el tema de cardio, yoga o flexibilidad y el tema del mindfulness. ¿Te parece que empecemos por la parte de la fuerza y así vamos como desarrollando un poco cada uno de estos pilares? Vale, antes quizá de quitarle un poco peso, ¿no? Vale. Cuando hablo de método también es como que esto es igual que las dietas. Yo no he inventado nada, no es ninguna receta de nada, simplemente es un poco poner las piezas de lo que yo creo que es bueno para ese equilibrio y ese bienestar juntas, sin decir son planes estrictos o es algo que tenga que ser así, es mi método y entonces lo otro no vale, ¿no? Esto es muy importante para mí, que es como lo que ha nacido de mí, pero bueno. Pues lo tenemos en cuenta. En cuanto a fuerza, en este caso, ¿por qué es tan importante o sea, hay tanta gente que afirma decir, ¿no?, que hacer ejercicios de fuerza es tan beneficioso y es tan bueno? Vale, pues mira, en FI también trabajamos cada una de las disciplinas desde el punto de vista físico y emocional, ¿no? Entonces, para mí, además, cada uno de ellos es como uno de los elementos de la naturaleza. Entonces, la fuerza para mí es la tierra, ¿no? Es la base, es lo que te da la conexión, es como la estabilidad. Por ejemplo, para cualquier deportista a la hora de hacer cualquier deporte, ahora ya está súper demostrado que la fuerza es la base para que se puedan realizar bien, ¿no? Y para las personas un poco de pie que no se dedican a ningún deporte en particular, es la base para tener una buena calidad de vida. Entonces, y para hacernos como más estables, más anclados, ¿no? Si tú tienes un cuerpo fuerte, pues luego las actividades del día a día, el poder coger a tu hija, subirle, darte la vuelta en el coche para coger una bolsa pesada, es mucho más fácil. O el sostener el estrés del día a día con esa estimulación de la que hablamos, tiene mucha sobrecarga también muscular, ¿no? Y la fuerza es lo que te protege de tener lesiones ahí, ¿no? De sobrecargas, de tener lesiones en otros problemas. Y donde sí estoy trabajando ahora mucho es en el tema de fuerza y mujer, que están viendo mucho los beneficios, sobre todo a partir de los 40 años, en cómo el tema de la ganancia de masa muscular ayuda muchísimo pues, a reducir otros síntomas como la sarcopenia, que es lo contrario, la pérdida de masa muscular, a prevenir la osteoporosis, ¿no? El generar músculo también ayuda a que se reduzca el riesgo de sufrir osteoporosis con la edad. Claro. Hay un tema muy importante también de cómo influye la fuerza en el metabolismo, ¿no? Al final, el músculo tiene mucha más quema calórica que la grasa. Entonces, si tú tienes un cuerpo más fuerte, también tienes un metabolismo más activo, puedes comer más, que esto es importante, Eso es por lo menos para mí. Exacto. Sí, tienes un metabolismo más rápido, ¿no? Y a nivel físico, yo creo que esos 3 son como los más importantes, y a nivel mental, esa estabilidad que te da, ¿no? Claro. También a la hora de tomar decisiones, como yo creo que yo cuando entreno fuerza me siento como más capaz de afrontar muchas cosas. Qué bueno. ¿Y cuántos días a la semana tú consideras que sería lo ideal de decir entrenos de fuerza? ¿Ves? Ahí es donde sí que me cuesta, porque como no creo en esas recetas y al final si nos fuéramos a un mínimo, es decir, si hay una persona que quieres hacer un plan realista en su día, en su semana, y hablamos de estos 4 pilares, yo mínimo en los planes meto un día de fuerza, un día de resistencia, un día de movilidad y un día de meditación. Eso es como el mínimo. Eso es el mínimo viable, exacto, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, 2 días de fuerza a la semana para mí me parece ideal, ¿no? Para poder por lo menos sentar unas bases, un día poder trabajar más un total body, otro día poder trabajar algunas partes más específicas e ir ganando un poco de consistencia. Y donde sí que hay a lo mejor mucha... ahora
los nuevos estudios están hablando que no hace falta tanto el tema de la hipertrofia y hacer estas cargas tan pesadas y tal. Sobre todo en la mujer también se está viendo la importancia de la ganancia de las fibras rápidas para esa protección de la sarcopenia y de los huesos, que se puede trabajar también con un poquito menos peso, más repeticiones, y también es bastante efectivo, que eso antes había como mucho mito. Y a la vez pues es un tipo de fuerza que también pues no le da tanto pánico a la mujer, de cambiarle el cuerpo y todo esto. Y bueno, pues estoy estudiando bastante por ahí. Lo que decías tú, que en cuanto a las mujeres hay como mucho... como el miedo ¿no? De decir, no, yo es que no me quiero poner tampoco, quiero ganar tampoco mucha masa muscular, ¿no? Y es como un poco... Queda ese mito, afortunadamente está cambiando muchísimo. A mí me encanta cuando voy por la calle y veo un montón de chicas, sobre todo chicas jóvenes, que están cuadradas por estos cuerpos de CrossFit, que antes a lo mejor esas chicas iban vestidas más tapadas y tal, van con sus mallas, mini mallas, sus tops, luciendo esos cuerpos fuertes. Y también creo que está cambiando. Antes donde la opinión general hubiera sido vaya cuerpo de chicazo, ahora yo las veo y digo, wow, vaya cuerpazo. Igual que me está cambiando a mí, creo que está cambiando a mucha gente. Qué bueno. ¿Y cuánto crees? Yo lo digo más que nada para que la gente en casa pueda entender un poco, ¿no? En cuanto, pues, para tener un buen estilo de vida y tal. ¿Cuánto debería de durar un buen entreno de fuerza? Pues igual depende de dónde partas. Vale. Claro, me dedico a muchas mujeres que a veces las estoy levantando el sofá. Claro. Entonces, pues una sesión de 20 minutos ya para mí es un logro y un objetivo. Yo cuando entreno, la verdad que la fuerza es de los entrenos que... con 40-50 minutos yo suelo tener suficiente para un entreno de fuerza. Y con una sensación de trabajo suficiente, pero no he cargado, ¿sabes? A mí me gusta mucho hacer circuitos de unos 6-8 ejercicios y en principio pues esto puede ser progresivo, vas haciendo 1, 2 o 3 vueltas, como es lo que intento yo hacer ahora, casi siempre a un circuito. Y sí, eso es el tiempo entre hacer un poquito de movilidad, un buen entreno de fuerza y bajar un poquito de revoluciones al final, eso sería ideal. Hay muchos mitos, hemos mencionado ahora mismo uno de ellos, ¿no? El tema de, pues, soy mujer, no quiero hacer mucho ejercicio de fuerza porque me voy a poner como muy cuadrada y tal. Sí. ¿Qué otros mitos solemos oír en cuanto a, pues, entrenos de fuerza y que tú dirías, me gustaría destruirlos para que mucha más gente pueda, ¿no? hacer estos ejercicios y entrenos de fuerza? A ver, en cuanto a la fuerza, el de las fibras rápidas es uno de los más importantes. Luego, yo creo que cosas que no se conocen tanto son como la importancia de trabajar, por ejemplo, los músculos más grandes, ¿no? Porque lo que hablábamos dentro de la fuerza, al trabajar unos músculos grandes, esto tiene mucho mayor impacto en tu metabolismo. Entonces, si tienes que empezar, trabajar cuádriceps, core y pues eso, espalda, son los músculos más importantes que deberías trabajar. Luego... hay un mito que es bastante común, que dicen que lo típico que quieres ya apuntarte al gimnasio para hacer ejercicio de fuerza y te dicen, no, es que no vas a crecer. Si haces ejercicio de fuerza no vas a crecer. Claro, yo no sé hasta qué punto. ¿Para gente jovencita? Sí. Yo creo que se está demostrando que no, que si no se le lleva a esa hipertrofia que a lo mejor no es necesario para adolescentes. Mis sobrinos hacen fútbol y ahora me gusta que cada vez más se les mete entrenamiento de fuerza dentro del fútbol, porque si no hay un montón de lesiones y de roturas de fibras y todo esto. Entonces también previene muchísimo eso. Y no, me refería también al tema de trabajar los músculos principales y al que desde el principio todo tiene que ser con peso, ¿no? Si tú no entrenas con peso, a lo mejor primero tienes que ganar la fuerza funcional, que es la fuerza de ser capaz de levantarte de una silla y hacer 6 sentadillas en X tiempo, ¿no? Y tiene que ir muy combinado, para mí son como barras de energía, ¿no? Esta sí que es verdad que cuando trabajo mucho fuerza a veces se reduce la movilidad, la flexibilidad, porque el músculo se acorta. Entonces, este es un mito que sí que es importante que esas 3 barras estén en equilibrio, porque también si solo trabajo la fuerza, estoy perdiendo resistencia, estoy perdiendo movilidad. Y quedas un poco como muy descompensado, ¿no? Otra cosa que me encuentro muchísimo cuando veo gente que hace ejercicios de fuerza es como que las piernas
Es como, no, como si no existieran las piernas. Pues porque dices, tú te encuentras muchos hombres, yo me encuentro más mujeres y me pasa al revés. Vale. Otro mito en las mujeres es justamente lo opuesto. No quieren hacer nada de brazos porque enseguida se ven esto ya no, y les gusta, no les gusta, ¿no? Entonces, pero es que trabajar la fuerza de brazos y sobre todo la fuerza de espalda es vital para evitar un montón de lesiones en la mujer. Y en los hombres pasa lo contrario, que tienen el tren superior súper desarrollado y cuesta mucho. Falla. Al final, el equilibrio, como en todo, es clave. Es lo que te iba a decir. Y pasamos ahora, si te parece, al tema del cardio. Venga. Y te quería preguntar qué papel juega el ejercicio cardiovascular en nuestra salud. Porque bueno, yo considero que es fundamental, pero quiero que me lo digas tú. Venga, pues cardio dentro de FI, ¿no? Yo lo asemejé con el fuego, ¿no? El fuego es ese calor interno que nos ayuda pues, a superarnos a nosotros mismos. A mí el ejercicio cardiovascular es un tema también muy mental, ayuda mucho a desarrollar la resistencia no solamente física, sino la resistencia mental, ¿no? Y esa resiliencia de ser más capaces de sobreponernos a las adversidades, ¿no? Por eso para mí el cardio nos aporta eso desde el punto de vista emocional. Y siempre que la diferencia un poco quizá de FI es que en cada clase siempre tratamos de llevar esa intención, ¿no? Cuando tú estás a lo mejor agotado en un HIIT y no puedes una más, acuérdate de que estás desarrollando esa capacidad tuya de sobreponerte, ¿no?, a las adversidades. Ahora que has mencionado el HIIT, ¿qué es exactamente el entrenamiento HIIT? Vale. Porque la gente pues se habla mucho, ¿no?, del tema pues HIIT. Dentro de... yo lo llamé cardio porque es un poco un nombre más común, pero sería resistencia. Dentro de los entrenamientos cardiovasculares hay dos tipos muy diferenciados, ¿no? Por un lado están el entrenamiento cardiovascular de baja intensidad y por otro el de alta intensidad, ¿vale? Estos se dividen en función del umbral de pulsaciones en el que lo estés haciendo. Vale. Normalmente por debajo de tu umbral anaeróbico, es decir, si estás en el margen aeróbico, que esto quiere decir que estás en un umbral de pulsaciones, para que todo el mundo lo entienda, con las que todavía puedes mantener una conversación, no vas a tu máximo, no estás sofocado, estás trabajando unas cualidades como por ejemplo más la quema de grasas, la resistencia a largo plazo, ¿vale? Y si trabajas por encima de tu umbral anaeróbico, que es este punto donde ya empieza a faltar el aliento, ya se empieza a generar ácido láctico, estás trabajando en alta intensidad. Entonces, ambos son muy beneficiosos y hay que trabajarlos porque cada uno tiene beneficios diferentes. La manera más fácil de trabajar el umbral anaeróbico, o más fácil, diría, más segura, es con estos HIIT. Entrenamientos HIIT, ¿no? Exacto. HIIT es High Intensity y normalmente llevan dosis Interval Training, es decir, entrenamientos de alta intensidad con intervalos de carga y recuperación. Tú tienes unos tiempos en los que produces un esfuerzo, en el que tratas de llegar a ese umbral anaeróbico, a ese 85 por encima, 90% de tu frecuencia cardíaca máxima, es decir, estás a una intensidad alta, y después le das un tiempo de recuperación, que hay muchos mecanismos. Por ejemplo, el Tabata es 20 segundos, 10, ¿no? Y 10 de descanso. Hay otros que son 30, 15. Normalmente suele ser 2-1, pero bueno, hay muchas metodologías distintas. Y lo que tratas de conseguir con estos métodos de entrenamiento, por un lado, son súper buenos para esa aceleración del metabolismo de la que hablábamos con la fuerza. Con los HIIT se produce muchísimo. Hacen que tu metabolismo sea mucho más rápido. Incluso dicen que después de entrenar estás durante muchas horas como todavía quemando calorías. Luego, ese umbral anaeróbico lo subes un poco. Es decir, las pulsaciones a las que tú pasas a un nivel de generar lactato lo haces más alto, con lo cual pues aguantas más en aeróbico, es decir, ganas resistencia, ¿vale? Presionamos ese techo que tenemos. Y bueno, luego también ahora se están haciendo muchos estudios, incluso para gente con diabetes. Se producen muchas, ya que al no ser médico ni especialista, pues prefiero que lo explique otra persona, ¿no? Pero hay mucha generación de hormonas en ese tipo de entrenamiento que son muy beneficiosas para muchos procesos, como por ejemplo la obesidad, la diabetes, o incluso, si metes un poco de impacto, también ayuda a reducir la osteoporosis, porque se generan células que producen hueso y tal. Qué bueno. Pues podríamos decir que lo que decías, ¿no?, que el HIIT es un método perfecto para poder compaginar esta parte de cardio con la parte de fuerza, ¿no? Exacto. Y si alguien, por ejemplo, dijera, mira, yo el HIIT es como que no es lo mío, ¿cómo puede alguien compaginar entrenos de fuerza metiéndole el cardio? Claro, es que el HIIT no es lo mío. Yo lo que diría es, no puedes decir eso.
el HIIT, tienes que hacer el HIIT que sea para ti. Es decir, para mí un HIIT puede ser hacer burpees, escaladores, saltos laterales, pero para otra persona puede ser abrir y cerrar piernas, caminar a una plancha o andar 5 minutos rápido y lento. Es decir, tú tienes que adaptar desde dónde está tu cuerpo cómo puedes hacer un HIIT, pero a todo el mundo le viene. O sea, no hay como un entreno ya como establecido del HIIT. Lo puedes aplicar a cualquier estilo de... Es decir, ¿tú con qué ejercicio llegas a ese umbral anaeróbico? Para mí puede ser hacer 20 burpees. Para ti puede ser... ponte en la bici y exacto, a tope, ¿no? Sí, ponerte en la bici a tope, o para otra persona que no esté tan en forma puede ser caminar rápido. Claro. Entonces hay que adaptar el HIIT a la persona. Y en eso no hay métodos, hay que conocer a esa persona, ver a qué intensidad llega ese umbral. Por ejemplo, hay personas que no pueden hacer impacto, pues se lo tendrás que hacer con ejercicios sin impacto, ¿no? Que es más tricky porque con el impacto es más fácil subir pulsaciones, pero a lo mejor en su estado de forma se le puede hacer. Entonces, yo sí creo, por ejemplo, si hablamos de que FI es como una receta de todo lo que necesitamos en equilibrio, creo que el HIIT debe estar adaptado a la persona. Y, por otro lado, trabajar el otro cardio, que es el de baja intensidad, que puedes practicarlo con lo que te guste, bici, nadar, correr, caminar rápido, meterte a una clase de zumba, ¿no? Cualquier cosa que trabajes el cardio a una intensidad más moderada y aumentes tu resistencia, que ahí sí que hay que aguantar 40-50 minutos para... Por ejemplo, un HIIT en 20 minutos lo puedes tener hecho. Lo tienes hecho y estás fundido. Sí, como yo hago estaría. 20 minutos y digo, ya me puedo ir para casa. Sí, total. Siguiendo un poco con el tema del cardio, tú te he oído hablar del tema lo tengo por aquí apuntado, mindful running. Vale. O sea, ¿qué diferencia hay entre alguien que sale a correr por el simple hecho de quemar calorías? En cambio, otra gente que dices, voy a ir a correr para desconectar, ¿no? Para conectar conmigo mismo y es como para dedicar ese tiempo a mi cuerpo. Hay un poco de las dos vertientes. Mira, me encanta. Esto es algo en lo que me gustaría tener más tiempo para trabajar más, porque yo que corro mucho... volvemos un poco al tema de autoexigencia. Ahora hay una obsesión por correr más, correr a ritmos más rápidos, mirar a qué velocidad estás corriendo y entonces se produce, como decíamos, esa desconexión con el cuerpo. Entonces, mindful running es correr desde esa atención plena que te da el mindfulness. ¿Y qué te permite esto? Tener mucha mejor conciencia corporal. Entonces, adaptas más los ritmos, lo que necesitas a lo que estás haciendo, pero también mucha más conciencia corporal para mejorar tu postura y eso también te puede ayudar a mejorar la eficiencia en la carrera. Entonces, Mindful Running es una metodología que he estado trabajando en la cual se trabaja con ejercicios de respiración previos, porque esto es uno de los problemas más importantes, ¿no? Vivimos estresadísimos, estoy estresadísima, me voy a correr y sales a correr. Y estás ahí. Bueno, durante todo el día habrás tenido una respiración súper pobre utilizando esto de tu capacidad pulmonar y de repente le quieres pedir que te dé este aire. Entonces, si tú paras y haces 5 minutos un ejercicio de respiración antes, preparas el diafragma, abres incluso la zona baja, luego vas a tener muchísimo mejor intercambio de oxígeno durante la carrera. Vas a respirar muchísimo mejor, ¿no? Y luego, si tienes esa conciencia corporal del cuerpo, por ejemplo, una de las primeras meditaciones que hago en el programa, sales a correr con un audio mío en el que vas haciendo como un escáner corporal de todo el cuerpo, ¿no? Cómo está la pisada, cómo elevas las rodillas, cómo llevas la cadera, reversión, retroversión, cómo está la tensión en el cuerpo. Muchas veces vamos con las manos así... Cómo es si relajas esa tensión, cómo fluye. Entonces vas como con conciencia corporal, ¿no? En lo que estás haciendo. Luego puedes abrir la experiencia a las sensaciones del sol, de la naturaleza, pero con atención plena, ¿no? ¿Cómo corremos? Nos ponemos música a desconectar y ¡fum! Y no estoy ni conectando ni con mi cuerpo, ni con mi mente, ni con nada, ¿no? Entonces es correr con otra atención especial. Qué bueno. Y también es importante porque al final lo que decías, ¿no? Ya, o sea, solo la parte postural que decías de voy a pensar en mis rodillas, en cómo hago la pisada, en la cadera y tal, que tal vez seguramente haciendo esto evitaríamos también problemas luego que llegas a casa y dices, ostras, me duele la espalda. Muchísimas lesiones. ¿Por qué? Porque no estás pensando en la postura, que solo estás pensando en correr y estás pensando ahí todo en tu ruido mental que no te deja ni desconectar. De hecho, la técnica de carrera hecha además con esa conciencia corporal del mindfulness ayuda a evitar muchísimas lesiones, muchísimas. ¿Y qué le dirías a alguien que dice, odio correr con toda mi fuerza, no quiero correr, por favor, pero quiere hacer ejercicio cardiovascular y te dice, quiero alguna otra alternativa? ¿Qué otras vías para poder entrenar le recomiendas? Yo tuve que empezar con la piscina cuando me quedé embarazada y ya a la semana 24-25 ya noté que correr no por nada, porque no sentía que estuviera haciendo daño al bebé ni nada, pero que ya empieza a haber un peso, el suelo pélvico sufre y que no había necesidad y me fui a la piscina.
y odiaba la piscina. O sea, yo era como, lo de odiar correr, odiaba la piscina. Y al final te enganchas. Ahora ya he entrado, la piscina para mí es como una meditación, siento además como que corriendo es verdad que hay mucha compresión cervical y entonces nadando como que toda la espalda se libera. Nadar creo que es una muy buena opción y produce un ejercicio cardiovascular, sobre todo de baja intensidad, muy bueno, que también puedes hacer HIIT y hacer unos largos rápidos, después ¿no? Hacerte unas series de nada. La bici me encantaría recomendarla, pero no soy muy usuaria porque me parece más complicado el tenerte que, si vives en una ciudad, buscar una ruta, soy más miedosa, necesitaría como compañía, ¿no? Y sí, cualquier actividad. Yo soy menos dada a meterme en un gimnasio y hacer 20 o 30 minutos de elíptica, pero si te apetece también. Se puede hacer también perfectamente. Exacto. Y así como hemos dicho que el mínimo viable sería, ¿no?, hacer un día de fuerza, un día de cardio, un día de... El cardio 2, porque ya rascamos el de baja y el de alta. Vale. Pues eso es justo la pregunta que te quería hacer. ¿Cuántos días crees que deberíamos, lo ideal sería de hacer de cardio? Venga, ¿2? Para no agobiar dejamos esos dos, uno de baja y otro de alta. Vale. Pues si te parece pasamos ahora al otro pilar tuyo, que sería el tema de la flexibilidad, ¿no? El tema del yoga. Y quería preguntarte por qué consideras que el yoga, en tu caso, es tan importante y qué beneficios tiene. Vale, este pilar, que es un poco, pues eso, más el trabajo de flexibilidad, yo lo hago a través de una combinación de yoga, pilates, tal. Es como la otra barra, ¿no?, que tiene el cuerpo. Hemos hablado de la parte de resistencia, la parte de fuerza y la parte de flexibilidad y sobre todo movilidad. Entonces es una característica humana que también vamos perdiendo, cada vez vamos siendo menos flexibles y que yo creo que nos aporta la doble cara, igual que cualquiera de las disciplinas, del aspecto emocional y mental. Yo creo que un cuerpo rígido es una mente rígida y la flexibilidad nos ayuda mucho también a ser más capaces de cambiar de opinión, de aceptar mejor los cambios que llegan en la vida. Entonces, esa flexibilidad en sí es el agua, ¿vale? Es esa capacidad de fluir, de adaptarte a lo que viene y a través del yoga fue como yo aprendí a fluir, ¿no? Porque yo era como muy rígida, venía además de la gimnasia rítmica y es como una posición, ¡pa! La siguiente, ¿no? Entonces en yoga aprendí que de una posición a la otra no es la posición, es el camino, es respirar durante más de una a otra y es ir poco a poco fluyendo, ¿no? Entonces lo hago a través del yoga porque me gustó mucho esa parte, ¿no? ¿Y por qué es importante? A nivel cuerpo, porque bueno, un cuerpo flexible yo creo que es un cuerpo mucho más ágil, ¿no? Mucho más bonito también. Estéticamente también ayuda mucho a alargar el músculo y también esto protege mucho de lesiones. Y por funcionalidad, creo que es un cuerpo también más competente. Incluso hay estudios que dicen que un cuerpo flexible luego desarrolla potencia más rápido, porque el músculo flexible es más capaz luego de contraerse. Interesante. Sí, hay cosas. ¿Y tú crees que todo el mundo debería hacer yoga? Porque yo, por ejemplo, te digo, en mi caso, por ejemplo, tal vez porque tampoco lo he trabajado, pero a mí me pones en un estudio de yoga y... Bueno, como te decía, mi target es mucho mujeres, entonces es como más fácil acceder a ellas a través del yoga. Mis clases no son exactamente un yoga muy purista, pero, por ejemplo, el otro día estuve en un estudio que hacen una clase que se llama Flexi y trabajan una flexibilidad con ejercicios más que puede hacer cualquier persona, ¿no? No tienes que hacer estas secuencias y me maravilló que había un montón de hombres ahí, pues eso, trabajando la apertura de piernas y te ponías en una posición y vas abriendo, luego llegabas a la posición, te quedabas unos minutos y realmente salí de esa clase diciendo, jolín, cómo siento el cuerpo, qué gusto. Qué guay. O sea, que no hace falta que sea yoga. Claro. O sea, y eso es un poco mi pregunta también, porque al final yo sí que soy una persona que soy bastante elástica, por suerte, y también intento hacer estiramientos y tal, pero es donde te quería preguntar si además del yoga también hay alguna otra vía que la gente pues pueda también practicar, ¿no? Esta flexibilidad, pues, yo creo que sí, aprenderse una rutina básica de profundización de estiramientos, sobre todo hablábamos de los músculos más grandes, ¿no? Una secuencia en la que tú te sepas Porque hay dos cosas. Por un lado, es la movilidad y por otro lado la flexibilidad.
La movilidad también es algo que tú todavía eres muy joven, pero esto a partir de cierta edad, y te lo digo a partir de los 40, es alucinante. Tú te levantas por la mañana y de repente empiezas a decir, rígida, ¿no? ¿qué pasa aquí? La espalda, el cuello, ¿sabes? Entonces, en FI también cada día hay una mini rutina de empezar el día con, lo llamo amanecer saludable, con unos ejercicios de movilidad de cuello, de hombros, de caderas, ¿no? Y eso es para mantenernos más móviles. Pero la flexibilidad para trabajarla sí que requiere de que mantengas determinadas posiciones durante X tiempo. Entonces, la flexibilidad a mí me gusta más trabajarla independientemente de cualquier otra actividad, ni siquiera después de entrenar. Ahí está bien soltar un poco, pero no trabajar la flexibilidad como tal. Y con una serie de ejercicios que no tienen por qué ser del yoga, una serie de estiramientos que mantengas determinadas posturas durante ese tiempo, centrado mucho, pues, por ejemplo, en el estiramiento del psoas, que además en el psoas es un músculo que guardamos mucho porque es el músculo del miedo, dicen, ¿no? Que estamos... ¿Ah, sí? No lo había escuchado nunca. Sí, porque si lo piensas, cuando algo nos asusta nos encogemos, Sí. ¿no? Entonces aquí se guardan muchas emociones. Pues imagínate un buen estiramiento de psoas es apoyando la pierna adelante y la otra pierna atrás y dejando caer la cadera hacia adelante. Pues mantengo esa posición y respiro. Claro. En esa incomodidad un poquito que surge cuando sale este dolor. Después un ejercicio de apertura de aductores, un buen estiramiento de glúteo, que se contrae muchísimo en muchos ejercicios de fuerza, por ejemplo. Pectoral, vamos todo el día con los hombros hacia adelante, hacer un buen estiramiento pectoral, apoyando las manos en una pared y dejándote caer, ¿no? Puedes tener una rutina incluso con 10 ejercicios, estiramientos básicos que te ayuden a estirar todo el cuerpo y que no tenga que ser yoga. Qué bueno. Vamos a seguir con el yoga por eso, porque yo sé que para ti es algo importante. Sí. ¿Cuántas veces, lo mismo, otra vez, deberíamos de practicar, por ejemplo, a la semana? Hemos dicho, ¿no? Un día de fuerza, 2 días de cardio, un día de alta y baja intensidad. ¿Cuántos días harías tú, meterías el yoga? Si es para un objetivo salud, igual que te digo, que esa pequeña parte de movilidad sí la haría todos los días, intentando decir, bueno, pues hay un día que me levanto que hoy no me apetece, vale, me lo salto, pero tenerlo de rutina, salto de la cama y pum, lo hago. La flexibilidad con hacerlo un día a la semana a mí me parece suficiente. Yo, de hecho, lo hago así, ¿no? Vale. Si mi objetivo no es presentarme a las Olimpiadas de gimnasia rítmica, es decir, si mi objetivo es simplemente mantener el cuerpo un poquito más flexible y un poquito más tal, estaría perfecto. Y que yo tengo entendido que hay distintos tipos de yoga, ¿no? Para que la gente también lo sepa, que hay yogas que son como más movidos, yogas que son más relajantes, ¿no? Sí, yoga, por ejemplo, yo estoy formada en Yoga Jivamukti, es un yoga bastante cañero. Tiene la parte de que sí que trae mucho la filosofía de la India, entonces yo tuve que aprender sánscrito, a cantar mantras, introducimos siempre una intención a cada práctica, hay unos puntos que tienes que seguir, lleva una dinámica muy vinyasa, muy fluida. Siempre tratamos de trabajar con una coherencia física, por ejemplo, si queremos trabajar una postura, ponerte esta pierna aquí detrás de la cabeza, pues no vas a llegar a lo mejor en la clase, ¿no? Pero todo lo que haces a lo largo de esa práctica va dirigido a, pues, preparar la musculatura que necesitas. Entonces tú luego te puedes ir quedando donde quieras. Este es mi estilo yoga que yo me he formado. Me gusta mucho alguna vez ver alguna clase de otros yogas más relajantes que tratan más de mantener posturas, quedarte ahí durante 2 minutos, usar muchos props que se llaman como cojines tal para proteger el cuerpo y mantener esas posturas. Luego está la Ashtanga, por ejemplo. Yo aquí todavía nunca me he enganchado porque no me gusta mucho hacer todos los días lo mismo, porque pienso que el cuerpo al final se acostumbra a ese estímulo, pero Ashtanga, pues los profesores que vienen de ahí, que da una muy buena base para el yoga, hacen una secuencia que la tienen que repetir cada día y hay mucha gente que se hace muy fiel a esto y 7 de la mañana mi serie de Ashtanga y me tiro 1 hora y cada día vas llegando un poco más lejos en esa serie, de las posturas y tal, y esto les viene bien, ¿no? Entonces, bueno, yo te digo, yoga no tiene por qué ser para todos. Yo sí que lo utilizo un poco porque a mí sí me ayuda. Intento que sea un yoga muy democrático, que valga para todo el mundo y que ayude un poco a desarrollar esa flexibilidad, esa movilidad sin extremos. Qué bueno. ¿Y qué crees que a día de hoy se sigue como entendiendo mal del yoga, ¿no? Porque hay como mucha gente que no entiende el concepto o que lo malinterpreta. Bueno, por ejemplo, un mito, hablando de eso, es cuando estás embarazada te dicen haz yoga. Y en realidad, yo te digo, yo estaba embarazada y continué haciendo los programas de FI. Tengo los 3 de cada embarazo, de cada trimestre. El último estaba con un bombo así tremendo grabando. Y mantuve las disciplinas, la fuerza, el cardio, tal, adaptadas al trimestre y sin embargo el yoga es el que más me costó adaptar. Vale. Hay muchas cosas, pues muchos las torsiones, extensiones hacia atrás, cuidado, flexiones hacia adelante. Hay muchas cosas en yoga que no te creas que vienen tan bien. Sin embargo, la fuerza, adaptando un poquito el peso y la velocidad y la intensidad de las repeticiones, pude llegar hasta el final haciendo casi las mismas rutinas de fuerza. Wow.
Entonces, este es uno de los mitos. El yoga no es para todo el mundo, el yoga no es la salvación de nada y el yoga en el sentido físico y el yoga no vale por sí solo, ¿no? Que dentro de ahora mismo yo creo que ha bajado, pero hubo un boom del yoga que parecía que todo el mundo hacía yoga. Todo el mundo hacía yoga y hacer yoga 5 días a la semana era suficiente y para mí no terminas de trabajar la fuerza 100%, hay que estar equilibrado, ni la resistencia y entonces no es para todo. Sí que es cierto que a mí me dio mucho propósito y fue como una vía de entrada a esta parte del mindfulness, a entender esa manera de respirar las prácticas, de respirar lo que hacía, de desarrollar una conexión especial con el cuerpo, me vino a través del yoga. Pues ya que mencionas el tema del mindfulness, si quieres pasamos. Venga. Y cuéntanos, para que la gente pueda entender qué es exactamente esto del mindfulness. Vale. Y cómo tú has tenido, ¿no?, esta experiencia con el mindfulness y cómo te has conseguido formar. Me contabas antes en el coche que has hecho varios retiros. Sí. Cuéntanos un poco para que la gente pueda entender. Vale, este mundo me apasiona, así que córtame cuando quieras. Vale. Primero, si quieres, ¿qué es, no? El mindfulness es una atención especial, ¿vale?, que surge cuando empezamos a vivir de una manera diferente. Es decir, no es algo que ahora hago mindfulness y ahora no lo hago. Tiene que ser una conciencia diferente de vivir cuando prestamos atención plena, es decir, vivimos con la atención plena a lo que estamos haciendo, que eso ya el 67% del tiempo se dice que tenemos la mente errante, o sea que ya todos tenemos que practicar mucho eso. Esa atención plena va al momento presente, no va a lo que tú te dé la gana pensar, ¿no? Ese cerebro que quiere volar, siempre de algo que ha removido, de lo que ha pasado, de lo que me han dicho, de lo que tal, o algo que quiero decir o quiero programar, organizar, sino estás aquí en el momento presente y con intención, que es otra palabra muy importante, es decir, saber que esto no es natural, que el cerebro, la naturaleza, esa que quiera tender a errar, ¿no?, a saltar de pensamiento en pensamiento y de manera deliberada y con otra palabra que es amabilidad, tú te das cuenta y tratas de volver a ese presente. Entonces, desarrollar esa habilidad es mindfulness y se dice que empiezas a vivir mindfulness cuando eso eres capaz de aplicarlo pues a tu vida, al deporte, a cómo comes, a cómo te relacionas, a cómo trabajas. Entonces, la herramienta del mindfulness para desarrollar esa habilidad que no tenemos es la meditación. ¿Vale? Entonces, mindfulness en sí está como en todo tiene mindfulness, todo tiene esa atención especial, esa conexión con la respiración, esa intención, pero la entrenamos con otra disciplina que es la meditación, que por eso una vez a la semana mínimo se hacen esas meditaciones más largas. ¿Y cómo llegué yo? Exacto, ahí es lo que me gusta. Pues llegué cuando, como hablábamos antes, ¿no? Al final había dejado mi trabajo, vivía de lo que me gustaba y me volví a seguir sintiendo estresada, sin disfrutar de todo lo que estaba haciendo, siempre pensando en lo siguiente, desconectada un poco como de la realidad, como viviendo un poco en piloto automático, sin estar en mí. Y de hecho, me acuerdo que me apunté a un curso de MBSR que se llama Mindfulness Based Stress Reduction, que es una de las formaciones como más, que más resultados científicos probados tiene a la hora de reducción del estrés. Y me acuerdo perfectamente llegar a la primera clase, me apunté en el Instituto Mindfulness aquí en Barcelona con Andrés Martín Asuero, que es como una eminencia dentro de este mundo, porque se formó con el propulsor de esta metodología, con John Kabat-Zinn. Vale. Y ya llegar 2 o 3 minutos tarde a la sesión, me acuerdo de abrir la sala, silencio absoluto, todo el mundo sentado en unas sillas en círculo y yo, mierda, me toca atravesar esta sala. Me acuerdo de la mirada inquisidora de Andrés en plan, ¿cómo llegas a estas horas? Y sentarme en esa silla, estaban haciendo como una respiración previa antes de empezar la sesión, y sentarme en esa silla, escuchar mi corazón, cómo estaba latiendo y decir, esto no quiero más en mi vida. O sea, no quiero vivir así. Wow. Y entonces esa fue la puerta de entrada. Me tomé muy en serio esa formación. La primera vez la hice intentando quitar porque tú cuando aprendes algo quieres como, y te dedicas a lo que nos dedicamos, como enseñarlo y tal. Intenté quitarme eso, no, aplicártelo a ti primero, encarna, que es algo muy importante, ¿no? Bájate de donde estás, que estás transmitiendo salud, pero no estás en salud. Y bueno, pues fue muchos descubrimientos en ese curso, mucha resistencia que superé y a partir de ahí empezó, ese primer curso lo hice para mí, luego decidí formarme en un gran recorrido en esto.
Qué bueno. Y me contabas eso, que hiciste un retiro que estuviste no sé cuántos días en silencio, ¿no? Sí, por Me eso. explota la cabeza. Porque... Esa formación que una vez ya empiezas a hacer es primero tú te formas para ser capaz de dar este MBSR, pues haciendo el practicum que se llama, que es como ese curso desde la perspectiva del instructor. Entonces de ahí tienes que hacer un retiro como de 2-3 días. Después hay una capacitación que es otro curso más avanzado y después tienes que hacer un retiro como de 4 o 5 días y para obtener como la titulación final tienes que hacer un retiro de estilo Vipassana, que son unos retiros que tienen una determinada extensión, duración, organización y todo. De hecho, es curioso porque en España ahora creo que hay más, pero había 2 sitios donde lo hacían, uno a las afueras de Madrid y otro a las afueras de Barcelona. Y una lista de espera que alucinas. Brutal, ¿no? Sí, sí. Con lo cual yo me tuve que ir a hacerlo a Sri Lanka porque fue como a ver dónde encuentro que lo haya de libre. Y encontré un sitio en Sri Lanka. No te imagines el típico retiro de Instagram de foto bonita. Vale. O sea, yo lo hice en un sitio que si te enseño mis fotos, lo mismo sales corriendo. O sea, dormía sobre un trozo de hormigón que salía de la pared con un colchón así bastante roído y al lado de una ventana que había arañas por todos lados. Y... a las 4:30 de la mañana empezaba la meditación, a las 4 venía la meditación así del colchón, levántate, primera meditación de 4:30 a 6:30 de la mañana, hacías un pequeño desayuno, bueno, por supuesto llegas, el móvil lo, el móvil lo entregas, fuera. Todas tus pertenencias fuera, no puedes hablar, no puedes escuchar música, no puedes leer, no puedes escribir, ¿vale? Es puramente meditación. Wow. Después había un pequeño desayuno que en este caso eran como una especie de lentejas o garbanzos y una especie como de verduras que imagínate lo que te apetece a las 8 de la mañana. Después toda la mañana así como, bueno, tenías un rato como de higiene tal cual, meditaciones, a las 12:30 otro almuerzo así también como legumbres y unas cosas así tal. Y después a la tarde meditación y por la noche el Dharma, el talk, que es como la charla de por qué estás viviendo y qué está pasando, una última meditación y a dormir. Y así 10 días enteros. O sea, tú llegas el 0 y te vas el 11. O sea, 10 días enteros. Y bueno, eso es la experiencia de autoaprendizaje más brutal que he vivido en mi vida. O sea, increíble. Todo lo que pasas por ahí. Hablan de la dureza de hacer un maratón. Esto es como hacer 3 maratones al día. El de la mañana, el de la tarde y el de la noche. O sea, pasas por 1000 estados. O sea, los primeros días es una resistencia al cuerpo. Tú te quieres primero mover, escapar. Claro. O sea, estás incomodísimo en la sala. Encima en Sri Lanka había más o menos 60% de la gente allí. Y veías a las mujeres que iban con sus vestidos blancos inmóviles y tú te empezaba a doler aquí la espalda, no sé qué, te querías estirar. Y hay 3 meditaciones al día que las llaman aditanas, que no te puedes mover porque está prohibido hacer ruido en el templo. Y bueno, horrible, una resistencia física brutal. Los primeros días no hacer deporte, ojo, cuidado conmigo, ni moverte, que yo esto sí que hice alguna trampa, me escondía y hacía un poco de algún saludo al sol y algunas sentadillas porque no podía. Y luego de repente empiezas a ver cómo el cuerpo se acostumbra, suelta esas resistencias, luego la mente, ¿no?, que está todo el rato escapando, empieza como a relajarse. Pasas unos días, por ejemplo, al segundo o tercer día la de delante mío se fue y fue como mi mente entró en me quiero ir. Y o sea, no aguanto más. ¿Y se fue? ¿O? Sí, se fue. Nunca supe por qué, pero se fue. Y entonces ese día me acuerdo de pasarlo muy mal porque entró la idea en mí de irme también, ¿no? Claro. Esto no puedo, no soy capaz. Y entonces fue luchar contra esa idea. Y luego de repente, al cuarto o quinto día, tío, te lo juro que llegué a un estado de calma mental, de decir... Es esto, o sea, la felicidad es esto, es no necesitar nada, es saber estar bien contigo mismo, con tu mente, con tus pensamientos, estar respirando y sentir un bienestar, ¿sabes? De decir, o sea, ya está, no necesito tanto, ¿no? No tengo mi café, ni mi no sé qué, ni mi ni mi serie, ni mi tal, pero estoy bien aquí, entonces... Llegas a experimentar eso y te das cuenta que en la vida pues eso todo pasa, todo cambia, ¿no? A veces estás en situaciones que te quieres morir y si aguantas y te mantienes estable, todo pasa, ¿no? Entonces es un aprendizaje brutal que no es para todo el mundo, claro, evidentemente, pero que me permite estar desde un punto de conocimiento de qué hace la meditación para poderlo compartir. Yo no sé si sería capaz de ir más, o sea, si ya es algo que dices 10 días... Ya se hace complicado hacerlo aquí. Imagínate Sri Lanka en un sitio que la gastronomía no es la tuya. No, nada. O sea, es el vivir sin preferencias. Claro. Y me acuerdo que esa frase me la dijo mi maestro antes de ir y fue tan verdad. Un retiro es tanto fácil cuando no tienes preferencias. Y mira, te voy a contar una anécdota súper buena que pasó. Es que yo llegué
y te daban un numerito que entonces tenías que ir a tu habitación y te tocaba ese numerito. Yo llegué antes que mi compañera, ¿vale? Mi cama era la de al lado de la ventana, llena de arañas, con el colchón roído y tal. La suya, el colchón bastante más nuevo, al lado de una pared que se veía limpia, tal. Hubiera sido tan fácil como hacer así, cambiar los papelitos y decir, la tuya es la 36, la mía es la 37 y me quedo aquí, ¿sabes? Y pensé, Dios, como haga esto, tú imagínate el retiro, 10 días, con ese remordimiento. Y dije, no, esta es la cama que me ha tocado, esta es mi situación, ¿no? Wow. Entonces, claro, ellos tienen una teoría muy bonita, que estamos tan apegados a nuestro attachment, ¿no? A lo que nos apega y a lo que rechazamos. En el día estamos continuamente deseando lo que nos apetece. Uy, este café, pero es que no me lo han hecho bien, o es que este tal, ¿no? Como deseando siempre cosas, no solamente físicas, materiales, deseo sexual, deseos aspiracionales, todo lo que todos nuestros deseos y todo lo que rechazamos, ¿no? Esto no lo quiero porque esto no me gusta, porque esto no tal. Entonces, cuando aprendes a que la mente te quiere llevar hacia esas dos cosas y no tienes preferencias, no te dejas llevar por ninguna de ellas y te quedas en esa ecuanimidad, en el punto medio de no necesito todo esto, como mucho más fácil luego ser feliz desde ahí, ¿no? Qué bueno. Y esto, la clave es, allí al final lo consigues, y lo conseguiría yo creo casi todo el mundo, pero la clave es luego llevártelo a tu vida diaria, ¿no? Y aplicarlo a tu día a día. Exacto. ¿Te parece si pasamos ahora? Porque antes has mencionado el tema del embarazo y quiero entrar un poco aquí porque tengo aquí apuntado, por ejemplo, que más del 40% de las mujeres cuando llegan al embarazo dejan de entrenar. Ya sea por la presión social de que está mal entrenar, de que le vas a hacer daño a tu bebé, o porque simplemente pues hay un cambio en la vida, ¿no? Y dejan de entrenar. ¿Qué opinas tú de entrenar o no entrenar durante el embarazo? Bueno, yo creo que siempre que no haya una condición médica que no lo permita, que también hay embarazos que son así, que te exigen reposo, que tal, ahí no me meto. Si hay una condición saludable y un embarazo saludable, es súper importante entrenar. Creo que tiene un montón de beneficios. Yo los estuve estudiando, los cursos de embarazo sí que los he hecho en compañía de una especialista en fisiología de la mujer, fisioterapeuta ortopédico, etcétera, porque sí que necesitaba esa potestad de alguien que tuviera formación concreta en este tema. Y o sea, entrenar la fuerza en el embarazo te va a dar una capacidad para enfrentarte al parto, para poder sostener el peso de la barriga de una manera mucho mejor. ¿No? La parte cardiovascular adaptada, a lo mejor tus pulsaciones como se elevan, pues yo no podía hacer hits haciendo burpees, a lo mejor tenía que subir y bajar sin meter la parte del salto o la flexión, pero porque mis pulsaciones se elevaban más rápido, pero a la vez eso me daba una resistencia cardiovascular luego para sostener el resto del día, y la parte de movilidad es más importante que nunca, trabajar toda la apertura de caderas para preparar para el parto, así que es vital, sí se puede entrenar durante el embarazo, y lo único, un poco de conciencia, saber adaptar la intensidad y las cargas. Qué bueno. ¿Y por qué crees que hay tanto tabú, ¿no? De decir, cuando vemos a una mujer... Porque no hay estudios, porque todo el mundo tiene miedo. Es un tema... a ver, yo aquí también, de alguna manera, me la jugué, ¿no? Generando mi programa de embarazo, pues siempre digo que bajo tu seguridad... Pero claro, todo el mundo le da mucho miedo hacer algo que no se puede probar, porque ¿qué pasa si algo sale mal, no? Pues entonces, como no se estudia, siempre se trata de ir hacia el lado de la seguridad. Y luego esta parte de que, mira, yo si quieres te cuento mi parte más personal. Yo tuve un primer embarazo antes de Emalia, que me dijeron que estaba la cosa ahí un poco que no se sabía muy bien, paré, dejé de correr, dejé de hacer nada, tal, y eso no fue adelante. Claro. Mi segundo embarazo no me enteré, estaba casándome en Menorca, haciendo el camí de cabals por allí, corriendo todos los días 12-13 kilómetros, tal, y cuando me quise dar cuenta, eso había agarrado perfecto, ¿no? Entonces, al final yo creo que cuando tiene que ser es, y cuanto mejor estés a nivel mente, es más importante, y ese es el siguiente aspecto más importante por lo que creo que se debe entrenar en el embarazo o en la búsqueda del embarazo, porque el peor sistema que hay para no quedarte para la reproducción es el estrés. El estrés. Porque comparten la misma vía. Entonces, si el cuerpo decide que el estrés necesita atención, no se la va a dar a la reproducción. Es mucho más fácil que se produzca un aborto, bajo mi punto de vista, por un nivel de estrés fuerte que por un ejercicio moderado. Qué bueno. Y una vez ya pues habéis sido mamás, por ejemplo,
¿cuándo se recomienda, ¿no?, volver a entrenar posparto? Porque ahí también hay mucho... Mira, a mí ahí nota mental a mi marido que me decía, Paula, que la cuarentena se llama cuarentena por algo, porque claro, tienes que esperar esos 40 días, que lo entiendo, pero tampoco creo que sean 40 días para todo el mundo, ¿sabes? A lo mejor hay personas que son 60 y a lo mejor para mí eran 20. O sea, yo necesitaba moverme. Y entonces, pues intenté empezar con mis rutinas de movilidad poco a poco, empezar a llamar a mi fisio, oye, ¿qué puedo ir haciendo para recuperar el suelo pélvico? Pero es verdad que ahí sí que tienes que dejar que, ¿no?, si es parto natural o cesárea, que las condiciones se recuperen y tal. Pues tenía muchísimas ganas de volver a la piscina, que tanto odiaba, pues estaba enganchadísima y sí que esperé a los 40 días para que estuviera todo curado. Es cierto que Carlos me decía, a ver, la cuarentena se llama cuarentena por algo, y hay que respetarla, y también es un momento de permitírtelo, de estar con tu bebé y tal, y bueno, pues pasas muchas horas en el sofá, entonces sí que pienso que la movilidad es algo que no te cuesta nada levantarte y hacer unos estiramientos, no va a pasar nada. Hay que darse esa tranquilidad, es el momento de mi vida que creo que más me ha costado, pero luego cuanto antes puedas volver a entrenar. Lo que pasa que yo sí cambié mucho la conciencia de cómo entrenaba. O sea, a partir del parto, además mi expulsivo fue bastante fuerte porque Malia salía con una vuelta de cordón, y hubo que empujar mucho y tal. Entonces, para mí ya el suelo pélvico es algo súper importante. La primera carrera que hice después de Malia tuve que pararme porque tenía pérdidas. Claro. Y ahora he hecho un maratón, es decir, se puede. Y con un prolapso bastante fuerte que tuve yo, trabajando el suelo pélvico, se puede recuperar, y yo lo que hago es que en cada entrenamiento está presente el suelo pélvico. Por ejemplo, si salgo a correr, hago un par de hipopresivos antes para activar la zona y llevar más conciencia. En ejercicios de fuerza, incluso también haciéndolos con alguna sentadilla, activo suelo pélvico para, pues en el momento del esfuerzo, que es donde más hay ese push del suelo pélvico hacia abajo, aprender al revés, a ponerle un poquito de seguridad y contraerlo, ¿no? Entonces ya tengo y he introducido esa conciencia del suelo pélvico como en todo mi entrenamiento. Qué bueno. Pues gracias, porque mira, la siguiente pregunta que tenía aquí era ¿qué papel juega el suelo pélvico en el entrenamiento posparto y por qué no se habla y por qué no se habla más de este tema? Vital. De hecho, yo tengo 2 programas uno es como de recuperación posparto, tal cual, que es lo que tienes que hacer para recuperar, por un lado, la diástasis, que es la apertura de los rectos abdominales que se produce para el embarazo, y por otro lado, ¿no?, para poder cerrar eso, y por otro lado la recuperación de suelo pélvico, ¿no? Pero tengo otro segundo programa que se ha vendido muy, muy poco, porque yo creo que la gente se cree cuando ya has hecho el recuperación posparto que no es necesario, y madres que a lo mejor han sido madres hace 2-3 años se creen que ya no es para ellas, y sin embargo creo que lo podría hacer cualquier mujer que haya sido madre, incluso mujeres que tengan problemas de suelo pélvico, que es una vuelta al entrenamiento atendiendo al suelo pélvico, o sea, como una versión 2, y es esta parte de preparar el suelo pélvico para entrenar, y me parece un programa que incluso lo podría hacer cualquier mujer. Bueno, dejaremos aquí abajo los enlaces de tus programas y todo, para que la gente pues pueda echarle un vistazo. Pues sí, y también y sin embargo, ya te digo, de los programas que menos atención se le ha puesto. A mí me parece vital. Bueno, pasamos, si te parece, a otra fase de la vida, en este caso también de las mujeres, que es el tema de la menopausia y la perimenopausia, ¿no? Y yo te quería preguntar cuál es la importancia de llegar en un buen estado físico y de seguir entrenando también cuando llega un momento como la menopausia, ¿no? En que tal vez cuando llega ese momento tu cuerpo te pide dejar, tu cuerpo, pues hay cambios, ¿no? Hormonales, hay cambios en tu cuerpo, y tal vez pues no te apetece tanto entrenar. ¿Qué consejos darías tú? ¿Cómo ves de importante entrenar en esa fase de tu vida antes de que llegue, ¿no?, la perimenopausia? Exacto. A ver, aquí la suerte es haberlo hecho antes para llegar y por lo menos tener que mantener, ¿no? Pero pasa mucho que es al revés, que hay muchas mujeres que llegan a esa fase de la vida sin haber hecho nunca ejercicio de fuerza y ahora están escuchando que lo que necesitan para prevenir todos estos síntomas de sarcopenia, osteoporosis y tal es la fuerza, y no saben ni por dónde empezar. Claro. Entonces, cuanto antes empieces, vas a llegar mucho mejor preparada a esa etapa de tu vida, que sobre todo se trata de que sea, ¿no? Hablábamos de ese concepto de salud, una etapa bonita de la mujer, ¿no? Ya bastante tenemos con que la palabra menopausia suena a ese bajón, pérdida de interés, pérdida de sexualidad, pérdida de colágeno, todo es como que se acaba el mundo, ¿no? Parece como que es el final, ¿no? Y al final sí. Ayer vino aquí Radharani, ya te lo he dicho, y ella lo decía, dice muchas mujeres, 45, 40, o incluso antes, o 50 años, menopausia. Y esto es el final, madre mía, pues se nos queda casi media vida por delante. Es decir, Exacto. ¿sabes? Exacto. Entonces, al revés, para
a esas mujeres que no han hecho nada, pues a lo mejor puede ser el principio de algo. Y yo he visto muchas mujeres que de repente se han puesto muy en forma en la perimenopausia y en la menopausia. Yo creo que es importante no dejarte llevar por pues eso, esas molestias que te decía yo que empiezan a surgir a partir de los 40 y pico años en el cuerpo, pues lucharlas más. Claro. Saber que la fuerza va a ser tu principal aliado para mantener tu musculatura fuerte y introducir entrenamiento de fuerza adaptado a ti, ¿no? Pues por todos estos beneficios fisiológicos que hemos dicho. Creo que no hay opción, o sea, tiene que ser una cuestión de prioridades. Al final es un momento de la mujer donde creo que se recupera un poco de tiempo para una misma, porque seguramente, aunque ahora tenemos los hijos muy tarde, ¿no? Ya, si ya estás en la menopausia, no estás en una edad tan necesitada normalmente de tus pequeños o tú de tu peque, o si no has tenido hijos, a lo mejor es un momento donde profesionalmente ya la intensidad de pues estos años jóvenes también baja. Entonces, creo que es aprovechar esa oportunidad para decir, ahora yo, claro. Y ahora me cuido yo y ahora me doy más prioridad que nunca. No me planteo el escenario de decir, lo dejo porque estoy cansada, porque es que vas a entrar en una espiral que lo único que vas a hacer es envejecer. Y yo creo que hacerse mayor es obligatorio, pero envejecer es opcional. Qué bueno, esta reflexión me encanta. ¿Cuál es el error más común que ves, ¿no? En mujeres que están, pues que entran en la menopausia o están en la fase previa? ¿Qué más pues cometen? Eso, dejarse llevar por esos dolores articulares. Entonces ya a lo mejor quieres hacer una solución rápida y haces algún tipo de entrenamiento que no está adaptado a ti, ¿no? Esto lo veo a veces con mi madre, por ejemplo, no me he hecho tu directo, ya mamá, pero es que mi directo no era para ti, es que ahora me duele la espalda. Claro, es que no era para una persona de 70 años. Y ¿no? Adaptar el entrenamiento a tu intensidad, que puedas notar esos beneficios que te notas. Si pasamos a un grado de autoexigencia de repente de 0 a 100, pues normalmente lo que vas a sentir, porque además es una edad en la que cuesta más la recuperación, los músculos tienen más tendencia a roturas, entonces es muy importante adaptar el entrenamiento a ti. Y entonces sí que aquí me iría a cosas más específicas, más creadas para la mujer de esa edad. Si puedes, pues yo tengo un programa de fuerza y vitalidad para mujeres a partir de los 40 años que está como muy pensado para empezar desde de menos a más. El primer entrenamiento de fuerza es con una silla, para que puedas coger la movilidad bien de cómo se hace una sentadilla, cómo se hace una flexión, ¿no? Y a partir de ahí ya empiezas a introducir cargas y si no, y si puedes acudir a un entrenador personal que ya te analice tu caso, pues mucho mejor. Ahí sí que me invierte tu dinero y tu tiempo, que yo creo que son exactos. Yo creo que no hay dinero mejor invertido que en salud. Exacto. Y en... Exacto. Y creo que a los 50 años a lo mejor ya tienes un poco la vida más organizada y es un momento en el que puedes darte esa prioridad. ¿Qué te gustaría que la gente supiera de ti que normalmente no cuentas? Pues soy muy sensible, la verdad, muy llorona. Me emociono mucho con las cosas. O sea, realmente, por ejemplo, este año he tenido la súper suerte de que me han dado un premio de creador de contenido con propósito y todavía contándolo lloro porque me ha costado mucho. Ser mamá me hizo un regalo maravilloso en mi vida, pero también dentro de mi profesión fue un poco injusto porque pues te sales un tiempo un poco del mundo de los eventos. Lo que te decía, no hay estudios, entonces muchas marcas, tus sponsors ya no están a tu lado porque no puedes a lo mejor tomarte un colágeno o no puedes... incluso se me cayó una acción que tenía con un mat de yoga porque tenía granulados y dices, a ver, no va a pasar nada, pero bueno, no hay estudios, ¿no? Entonces... Y volver no ha sido fácil, ¿sabes? Porque es como que de repente donde antes te llamaban te toca llegar a ti y tienes otra vez como que decir que sí a muchas cosas y... Entonces, este premio este año ha sido como un empujoncito. Ese premio me lo han dado la gente que me sigue en mi comunidad, por eso me emociono mucho, porque me tuvieron que votar y votar era un rollo, perdón. Era bastante rollo porque tenías que meter tus datos y tal. Las otras dos concursantes tenían el triple seguidores que yo, entonces... Eso, para mí, que me gustaría que supieran que son muy importantes. Para mí, que esa comunidad, para mí, que hay detrás, es muy importante. No, yo siempre lo digo, que al final, gracias también de lo que, ¿no? De que estemos aquí, pues tú y yo, y al final el gran apoyo que tenemos es gracias a la gente que está detrás. Exacto. Y la gente que nos apoya, que al final sin ellos tampoco seríamos nada. Y al final, pues hay que ser agradecido y hay que darle las gracias, porque al final vivimos... Y gracias a ellos estoy aquí. Y al final, pues es verdad. Qué bueno, pues gracias por compartirlo. ¿Hay algún hábito
que tú suelas hacer en tu vida privada? Más que nada, hábito me refiero en cuanto a salud, en cuanto a bienestar, y que no suelas compartir, pero que es un hábito que digas, pues mira, esto lo hago, Pues pero... mira, por intentar ayudar voy a contar el malo, que es que antes fumaba. Yo empecé a fumar de adolescente, con todas mis amigas fumábamos, éramos 8, pues fumábamos 7. Y fue un hábito que, a pesar de siempre haber sido súper deportista, me costó bastante dejar. Incluso me acuerdo de los primeros años que me dedicaba a gimnasios y tal, esconderme para fumar o que no me... tal, como... al final lo conseguí dejar, gracias a Dios, hace muchos años, cosa que me alegro porque es el mejor hábito que he soltado. Pero bueno, que para mucha gente que lo haga, o sea, al final yo también tenía mucho enganche porque era como mi liberación, ¿no? Mi soltar y esa especie de recompensa cuando te has esforzado mucho, lo tenía muy asociado a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora intento tener otras pequeñas recompensas, el chocolate negro, por ejemplo. Qué bueno es, ¿eh? Sí, eso para mí, ¿no? El final de un día tal, tu chocolate negro, tu momento, tu ritual. Y bueno, creo que sí que hago 2 cosas que son importantes, que es el tema de establecer la intención del día. Sí que esto creo que me ayuda un poco a saber dónde estoy. Y eso por la mañana, y por la noche tratar de agradecer. Por lo menos tener un momento me encanta. O sea, siempre hay un momento con mi pareja al lado, ahora se lo hago a mi hija, que ahora te cuento una muy graciosa, que es cuál ha sido tu momento favorito del día, ¿no? Como tener un momento de reflexión de qué ha pasado hoy y que agradeces, ¿no? Y me encanta porque ella es presente total. La primera vez que le hice esta pregunta, estábamos ahora en Menorca de vacaciones, habíamos ido a la playa con los abuelos, a la piscina, no sé qué, se había pasado bomba, había comido helado, que no suele comer helado tal. Y por la noche quiso cenar huevo duro, que la hiciéramos un huevo duro, y se lo había hecho mi madre, su abuela. Y de repente le digo, María, ¿cuál ha sido tu momento favorito del día con 2 años? Y estaba así con el huevo y dice, el huevo. Y fue como, es verdad, ahora estoy con el huevo, ahora es mi momento favorito, ¿no? Es como que vive en el presente como nadie, es brutal, ¿eh? Qué bueno. Si tú mañana te levantaras y ya no pudieras dedicarte nunca más a lo que te llevas dedicando estos últimos años y a lo que te dedicas ahora, ¿qué aprendizaje te llevarías para toda tu vida y que quisieras compartirlo con todo el mundo? Vale. Diría que... Pues este último ha sido muy importante, ¿no? Saber valorar lo que se tiene. Creo que vivo una situación muy privilegiada de poder vivir de lo que me apasiona, pero solo vale si se disfruta, ¿no? Y saber que no va a estar siempre, como me ha pasado a mí estos últimos años, y el valorar lo que se tiene. Ahora, por ejemplo, he tenido un momento súper puntual de mucho estrés en el trabajo, 2 meses de muchas cosas, pero lo he vivido desde un estrés, decir, vale, estoy súper agradecida por esto que me viene y sé también que necesito volver a mi punto de equilibrio, que llegar al veranito, bajar y recuperarme, porque si no, no estoy en ese equilibrio del que hablamos, ¿no? Pero saber valorar lo que se tiene no depende tanto de lo que se hace, sino de cómo se hace. Qué bueno. Voy a hacerte ahora unas preguntas y quiero que me respondas lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? El ejercicio que más odias, pero haces. El de suelo pélvico. Sí. Es un rollo. Total. Una canción que te pones siempre para entrenar. Depende mucho del día. Hoy diría Papasito. Papasito. Algo que comes cuando te apetece un antojo. Chocolate negro. Aunque he de decir que desde el embarazo el pepino ha ganado bastante. Es algo que me cuesta muchísimo el pepino. Me dio por el pepino. ¿Sabes que dicen que el pepino, yo no lo he probado nunca, o sea, no lo he comprobado nunca, dicen que si te tapan los ojos y te ponen pepino, un trozo de pepino y melón, no sabes distinguirlo. Pues pepino con un poquito de aceite, un poquito de sal así y tal. Ostras, pues mira, más saludable que eso es imposible, ¿eh? Bueno, lo ha heredado mi hija, que cuando está así a media tarde, Mala, ¿qué te apetece tomar? Pepino. Y tú toma, pues bueno, pues ya está, pues pepino. Es muy guay. Una creencia que has cambiado radicalmente en los últimos años. Pues la de los cuerpos, por ejemplo. Creo que yo también tenía internalizado que un cuerpo más delgado, más estándar era sinónimo de salud, y creo que no hay los cuerpos no normativos, ¿no? Que se puede tener un estado de salud en cualquier tipo de cuerpo, y esto es algo que ahora también me gusta mucho promover. Qué bueno. La frase que más odias. La que me dice mi padre: si eres valiente para salir, eres valiente para entrenar. Esta frase, madre mía, pues no nos lo han dicho a veces, ¿eh? Luego la aplico, es verdad, pero... Y luego cuando tu hija se haga mayor, ya también seguro que la vas a usar esta totalmente, frase. Seguro. Bueno, pues para ir cerrando el podcast,
esta es un poco una sección que es un poco más divertida. Yo al final, como agradecimiento por haber venido al podcast, me gusta siempre tener un detalle, ¿no? Vale. Para al final, pues hacéis un esfuerzo enorme, pues venir aquí, ¿no? Y dedicarle toda la mañana o todo el día, entonces, para que os puedan escuchar, ¿no? Nuestros oyentes. Así que me gusta haceros como un detalle. Pero antes de darte este detalle que he preparado, yo tengo por aquí 5 preguntas que son preguntas un poco más spicy, ¿no? Un poco más picantes. Porque seguro que alguna vez te habrán dicho típico de ten cuidado, no juegues con fuego que te vas a quemar, ¿no? Típico. Pues aquí nos gusta un poco... Quemar un pues poquito. estamos entre dos fogones, o sea, que hay un poco, ¿no? Tampoco nos vamos a pasar, pero un poco más de chispa. Entonces, tengo 5 preguntas. Quiero que me digas un número del 1 al 5. Vale. Algunas son más potentes que otras. Y te voy a leer la pregunta que tú me digas. 3. Sí, en 3. Bueno, mira, esta puede ser divertida. ¿Cuál ha sido tu mayor metedura de pata profesional? De esas que te hacen sudar más que una clase de HIIT. Pues mira, me acuerdo perfectamente porque yo no suelo recibir mucho hate en Instagram y el día de que fue el atentado aquí en Barcelona de este coche que entró De en las las Ramblas, Ramblas, ¿no? y todo esto, Sí. y a mí me pilló en el Cañón del Colorado. Vale. No era una época que no había Vale. el roaming y todo esto. Sí. Si te conectabas a internet era a través de wifi. Entonces me acuerdo de que habíamos estado en el Cañón del Colorado, tenía unas fotos espectaculares y estaba aprovechando que tomábamos un café en un restaurante para aprovechar el wifi para postear. Entonces también me estaban comentando, no entré mucho a redes, pero me estaban comentando mis hermanas y tal lo que había pasado y entonces estaba publicando esas fotos y en vez de las seguí publicando, pero cambié el copy, en vez de decir estoy aquí flipando de la alegría, fue como, jo, qué tristeza, que la naturaleza, que de donde estoy, ¿sabes? Claro. Como el ser humano puede ser tan destructivo cuando la naturaleza es tan bonita, algo así, como un mensaje de... Pero, claro, yo cerré el móvil y me fui. Y realmente ese día nadie estaba publicando fotos, estaba publicando imágenes en negro, mucho más ánimo a los familiares y tal, a las personas heridas. Y yo creía que había trasladado el mensaje de manera clara, correcta, ¿no? pero no fue así. Y si hubo gente que se sintió herida, por supuesto, tienen la razón, Claro. ¿no? Cuando encendí el móvil y recibí todos esos, desde el respeto, pero todos esos comentarios, que insensible, publicar que estás en el Gran Cañón mientras está pasando esto aquí y tal, borré las fotos, pedí perdón, ¿no? Y al final hay que saber reconocer. Claro. No tuve la sensibilidad suficiente en esa ocasión, que no me ha pasado otras veces, de darme cuenta que no, a lo mejor al estar tan lejos no lo sentí igual, ¿no? No, pero al final tampoco hay veces que hacemos cosas y no lo hacemos con ninguna mala intención. Y No al tuvo final, mala intención. La mala parte de las redes Metí la pata. es, bueno, pues al final son cosas que, a ver, distinto, bueno, opino así, ¿eh? Puedo entender que haya gente que le pueda sentir mal, pero al final también hay gente que también aprovecha las redes sociales como para también soltar mucha mierda. Claro, Y me al sentí final, fatal, porque además abrí claro. el teléfono muchas horas después, Claro, cuando llegué al claro, hotel por claro. la noche y ya tuve que Claro. borrar eso y pedir disculpas y bueno. Bueno, pero al final, mira, de todo se aprende al final y más en el Sí, mundo de las redes. ahora soy así que- mucho más precavida. Bueno, pues yo te he preparado por aquí, yo cuando viene un invitado, os hago una mermelada casera. Anda. En este caso es de arándanos, espero que Guau. te guste. Sobre todo a mi niña le va a encantar. Qué guay. Pues y más que nada para que lo puedas compartir con los tuyos, ¿no? A mí al final yo siempre digo lo mismo, Qué bonito. entre semana vamos todos un poco pues, más ajetreados, un poco todo el día corriendo arriba y abajo, pero el fin de semana es un buen momento, ¿no? Para dedicar ese tiempo a los nuestros y a la familia y pues en este caso a tu hija, a tu pareja y poder compartir un buen desayuno o poder compartir algo rico, pues... Venga, un truco clave, ¿cómo la utilizo? ¿Con qué me la pongo? Pues mira, ¿con qué? Pues a mí me encanta. O con unos buenos pancakes, por ejemplo. Yo me hago Vale. unos pancakes de avena con plátano, con sirope de agave y tal. Vale. Y luego le pongo un poco de mermelada por encima. Incluso una rebanada de un buen pan tostado con una crema de cacahuete o frutos secos y le pones esto por encima. Para mí, la gente que me Calla, dice, que me están dando mucha no hambre. me gusta la crema de cacahuete, pues pruébalo con esto Con que te va a esto. cambiar. Pues O mira, con- haré o la con un buen mezcla. yogur, con granola, con un poco de crema de cacahuete, con la Con un poco mermelada. de... Sí. Así Vale. que nada, gracias por haber venido al Gracias podcast, a ti, espero que te hayas Willy. pasado bien. Muy bien, Y muchísimas ha sido una gracias entrevista muy por la guay. preparación que también se nota y Sí. ha sido un placer estar aquí. Gracias. Gracias.